Niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda cordialmente la miseria para llevarles pues a través de las plataformas virtuales una vez más la clase programada. El tema correspondiente al día de hoy es acerca de la retroalimentación total del tema de física. Recordemos pues que hemos estado avanzando acerca de las fuerzas, ¿verdad? Entonces el tema que hemos tenido ha sido las fuerzas y hoy día viene a ser la retroalimentación, puesto que vamos a finalizar ya con este tema para entrar a otros temas correspondientes a la biología, a la química y nuevamente a la física. Entonces, vamos a retroalimentar. Recordemos pues que la fuerza nos permite realizar acciones como mover objetos o movernos nosotros mismos. Entonces, eso corresponde a la fuerza. Ahí está, estoy subrayándolo. Yo sé que eso tú sabes, por supuesto que sí. Entonces, no está de más, pues, recordarlo, niños. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a continuar, pues, con eh, el estudio de la fuerza. También recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Cuando hablamos de magnitud vectorial, estamos hablando pues de una magnitud en la física que tiene muchos datos. En cambio, si hablamos de una magnitud escalar, hablamos solamente de un número. Entonces, esto corresponde a una magnitud vectorial. Entonces, la fuerza, siempre que tú leas a partir de ahora, es una magnitud vectorial y necesariamente se da entre dos cuerpos. Entonces, para ejercer la fuerza tiene que haber contacto o distancia entre dos cuerpos. Muy bien, continuamos. Por lo tanto, pues también aquí nos indica que si un cuerpo está parado y empieza a moverse, se le ha aplicado una fuerza. O si un cuerpo se deforma es porque se le ha aplicado una fuerza. Entonces, la fuerza era todo aquello que permitía modificar el estado de reposo, pues, o movimiento de los cuerpos, o así como también deformarlos. Bien, entonces eso corresponde a la fuerza. Vamos a continuar. Ya, ahí está. Tenemos dos tipos de fuerza. Fuerza, o ¿qué es la fuerza? Es el cambio de la forma o movimiento, cambios de forma, de formación, cambios en el movimiento o en el reposo. Hay dos tipos de fuerza, sabemos muy bien, por contacto y a distancia. Entonces, esos tipos de fuerza, pues las hemos detallado a profundidad en las clases correspondientes, ¿verdad? Entonces, cuando esa fuerza por contacto se refiere a que la fuerza está en contacto con el cuerpo que la recibe. Acá, por ejemplo, hay contacto y se ejerce una fuerza, acá en esta parte también. En cambio, cuando esa distancia se da a través de fuerzas como el magnetismo o fuerza de la gravedad que necesita pues una distancia. Entonces, la gravedad, la luna con la Tierra también tiene una fuerza de gravedad y es una fuerza a distancia. Entonces, eso corresponde pues a esta parte. Vamos a ir pues que el sistema o la fuerza, su unidad es el Newton. Por supuesto que sí, el Newton viene a ser su unidad. Si no, es una N. Ok, continuamos pues con esta parte de la retroalimentación. Habíamos hablado de los tipos de fuerza, de contacto a distancia. Por ejemplo, un pie ejerce la fuerza sobre un balón o una mano ejerce una fuerza sobre la plastilina. Para que exista una fuerza debe haber al menos dos cuerpos, una que la ejerce, otra que la reciba. Y las fuerzas pueden ser, como ya lo pudimos ver, de contacto o a distancia. Entonces, cuando cuerpo que ejerce la fuerza es el que recibe y está en contacto, es fuerza de contacto. Por ejemplo, mover un balón con el pie. Y una fuerza a distancia es aquella que ejerce, cuando se ejerce la fuerza no está en contacto. Los imanes o la fuerza de la gravedad en la Tierra. De acuerdo a los tipos, ahí tenemos también tipos de fuerza que se ejercen sobre los cuerpos. Tenían varios factores, la intensidad, la duración, la elasticidad. Habían cuerpos elásticos, cuerpos plásticos y cuerpos rígidos. Un cuerpo que se rompe cuando se le aplica la fuerza es un cuerpo rígido. Un cuerpo, vamos a marcar por acá, este es un cuerpo rígido, un cuerpo que cuando se le aplica la fuerza y no vuelve a su forma original, es un cuerpo plástico. Y un cuerpo que sí vuelve a la forma original cuando se le ha aplicado la fuerza es un cuerpo elástico.
Entonces, esos son los tipos, pues, de cuerpos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hay el umbral de ruptura, ¿ya? Los cuerpos son capaces de resistir hasta el umbral ruptura, te estaba diciendo, ¿ya? El punto a partir del cual ya no se puede estirar o deformar es cuando ya supera y pues va a romper en este caso. Bien, continuamos. La fuerza también nos menciona por acá y los movimientos. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo, podemos ponerlo en movimiento y cambiar su posición. Si a una pelota parada le damos una patada, se moverá y cambiará de posición. Muy bien, entonces acá tenemos varios ejemplos de fuerza. Acá hay fuerzas de contacto, ¿sí? El scooter con el niño. Acá también hay fuerzas de contacto, la niña con eh, con estas cositas que sirven para hacer barra, ¿ya? La porrista es una porrista y acá el niño con el balón. Entonces, vienen a ser ejemplos de fuerzas. Vamos a continuar. Ya por acá, pues, el cuerpo está en movimiento. Podemos ejercer fuerza y cambiar su dirección y sentido. O podemos ejercer fuerza y cambiar su velocidad, aumentar o disminuirla, o incluso pararla. Acá también nos dice un detalle más de la fuerza, niños. Sino que ya amanecido un poco resfriada y mi nariz está tapadita. Espero no poder empeorar. ¿Ya? Aquí es la velocidad, es el espacio recorrido por un cuerpo en un tiempo determinado, y la aceleración viene a ser cuando un cuerpo en reposo se pone en movimiento. Eh, o estando en movimiento aumenta su velocidad. Esa también viene a ser la aceleración. Fuerza, su nombre anterior en el griego, ¿cuál era? Es el dina. Muy bien, es el dina. ¿Ya? Magnitud vectorial, nos vuelve a decir, porque además de un módulo, posee una dirección, un punto de aplicación. Entonces, cuando hay una magnitud vectorial, chicos, recordemos que tiene varios datos: módulo, dirección, punto de aplicación, se da entre dos cuerpos. Entonces, si es una magnitud escalar, solo es un dato, un valor numérico que no va a cambiar nada más. Entonces, eso es lo que hemos podido estudiar hasta el día de hoy. Yo sé que eso tú lo sabes, es una retroalimentación. El dinamómetro es un objeto utilizado para medir la fuerza y o calcular también el peso de los objetos. Entonces, este dinamómetro sabemos que es un objeto que va a medir, un instrumento que mide pues la fuerza o el peso de los objetos. Cuando a partir de ahora nos pregunten con qué instrumento se mide la fuerza, responderemos pues con el dinamómetro. Entonces el dinamómetro es muy importante el día de hoy. Fue creado principalmente por Isaac Newton, ¿no? Los primeros dinamómetros tenían esa forma y los dinamómetros actuales tienen pues esta forma. Esta es una parte interesante que el día de ayer hemos tratado. Venía a ser que, por ejemplo, en nuestro mundo, en las máquinas e instrumentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el avión, vienen a tener mucha física, porque eh, lo, hay físicos que se encargan de diseñar esta parte. Y el avión, pues, tiene mucho que ver porque aprendimos que va a necesitar de 4 fuerzas para poder volar. Entonces, si estas fuerzas no se le aplicaran al avión, simplemente no podrían volar. Una fuerza es de sustentación, otra fuerza es el peso. Esas son fuerzas verticales, y acá están las horizontales, la resistencia y la propulsión o tracción. Entonces, esto corresponde a las fuerzas, ¿verdad? Aplicadas sobre el avión. Entonces, el avión se mantiene en el aire gracias a la interacción de varias fuerzas. Los aviones están sometidos a 4 fuerzas, 2 verticales, 2 horizontales. Cuando el avión se mueve en línea recta, mantiene la misma velocidad. La fuerza de sustentación equilibra el peso y la de resistencia equilibra la propulsión. Recordemos que para que el avión despegue necesita de un espacio determinado para que tome vuelo, ¿no? Pues recorre cierta velocidad y luego comienza a elevarse. Entonces, ahí está aplicando estas 4 fuerzas. Entonces, chicos, es un repaso. Vamos a reconocer por aquí
algunas de las fuerzas que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a ver por acá. Dice, reconoce las fuerzas de los siguientes dibujos dibujos, grafica las fuerzas y escríbelas a qué se refiere. Vamos a dibujar pues aquí las fuerzas, ¿ya? A ver, voy a elegir mi lápiz. Muy bien. Acá hay una fuerza que va a ejercerse sobre el móvil. Este es un auto, es un móvil. Ya vamos a colocarlo por acá. Entonces, sí, niños, por favor, si no se escucha muy bien, tengo la nariz tapada. No, me creo que me he resfriado por levantarme temprano. Niños, cuídense, por favor. Hay muchas personas que están contagiándose con el COVID. Yo no salgo casi de casa, sin embargo, hay muchas formas de contagio. Puede ser por las compras o de repente por cualquier motivo, ¿no? Que alguien lo haya traído a mi casa, pero no, con esto no quiero decir que es COVID, pero sí que estoy algo resfriada y que mi nariz está tapada, niño. Entonces, tal vez no se me escuche bien, voy a tratar de aumentar el volumen para que se pueda escuchar esta clase, ¿ok? Muy bien, entonces las fuerzas las graficas ahí y luego pues vamos a colocar esta parte. Fuerzas de contacto que se aplica acá es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe están en contacto. Entonces acá hay un motor que ejerce una fuerza para poner en movimiento este vehículo. Bien, vamos a ir con la parte 2. Aquí está. Bien, acá también hay fuerzas. Miren, el niño está ejerciendo una fuerza. Tenemos que graficar también esta parte. Ya, y las fuerzas que la ejercen están por acá. Recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Un vector en física se representa con una flecha. Tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación. Ya, ahí está, vamos a dibujar esa parte. Y no olviden que acá colocamos fuerzas de contacto, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe están en contacto. Acá es lo mismo, escribimos por favor y completamos su libro. Vamos a ir a la siguiente página. Vamos pues acá en esta parte, es lo correspondiente a la página 135. Aquí hay fuerzas de dos tipos, chicos. Acá esta es una fuerza pues a distancia, se supone que aquí hay clavitos. Ya podemos dibujar unos clavitos. Ya ustedes dibujenlo mucho mejor, niños. Yo estoy tratando de dibujar, pero no puedo dibujar muy bien con este lapicito. Ya, muy bien, ahí está. Entonces, esta es la última parte correspondiente, pues, a la física. Entonces, acá, ¿qué ha pasado? Hay una fuerza de atracción que va a jalar a los clavos hacia el imán. Y por supuesto que esta fuerza es fuerza a distancia. Entonces dibujamos y también colocamos fuerza a distancia, que es aquella en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el cuerpo que la recibe. Entonces, por favor, lo completan, página 135 del libro. ¿Ok? Acá dice, pues, si tú te habrás podido fijar, aquí dice 3, y aquí también dice 3, pero le vas a corregir y le vas a poner 3 y 4. ¿Ok? Esta fuerza también correspondiente acá al niño con el balón es una fuerza de, muy bien, de contacto. Colocas acá la fuerza, ¿ya? Vamos a poner por acá las fuerzas que están ejerciendo sobre el balón para que éste pueda tener una trayectoria. O sea, patear, en otras palabras. Este es un tipo de fuerza, por supuesto, es de contacto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar esta parte. Vamos a poner pues fuerzas de contacto, que es cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe están en contacto. Entonces, esto corresponde a la página 135. La siguiente semana tenemos evaluaciones, sin embargo, ya vamos a estar también enviando las otras clases. El día de hoy voy a enviar a sus papás el cronograma para que puedan estudiar todo el fin de semana. Entonces, chicos, nos vemos, cuídense mucho. Esto corresponde a una retroalimentación, por supuesto, de todo lo que hemos hablado, el dinamómetro, las fuerzas DINA, tipos de fuerzas, chicos.
fuerzas, qué son las fuerzas, su unidad, que venía a ser de acuerdo a los cuerpos, tipos de cuerpos y la aplicación de las fuerzas, nombre anterior de las fuerzas, instrumento para medir las fuerzas, el avión y las fuerzas que se aplican, ¿ya? Y lo correspondiente a todo esto. Entonces, chicos, esto es la clase por hoy. Nos vemos en la interacción. Cuídense mucho. Hasta la próxima.